Imaginemos un medicamento tan, pero tan potente, que no solo borra el apetito en cuestión de horas, sino que literalmente está alterando la economía mundial. Digo, hay reportes de aerolíneas que ahorran combustible por llevar pasajeros más ligeros y cadenas de comida rápida que ven caer sus ventas. Es un fenómeno increíble. Totalmente. Y hoy, en pleno marzo de 2026, el mundo entero está, pues, en el epicentro de esta fiebre por los fármacos agonistas del receptor de GLP-1, o sea, moléculas como la semaglutida y la tirzepatida. Que ya reescribieron las reglas del juego. Así es, son los medicamentos más vendidos de toda la historia, y la promesa parece sacada de una novela de ciencia ficción, una pérdida de peso radical y el control absoluto de la glucosa, todo por un simple pinchazo semanal. Yo estoy fascinada y a la vez un poco preocupada con esto. Y con justa razón. A ver, el nivel de adopción masiva que estamos viendo ahorita no tiene precedentes. Vivimos en una cultura donde, seamos sinceros, la inmediatez y el mínimo esfuerzo se valoran por encima de todo. Claro. Y de pronto, la ciencia pone sobre la mesa lo que a simple vista parece ser un interruptor maestro para apagar los problemas metabólicos de un plumazo. Es que suena mágico. Suena mágico. Es una promesa súper seductora porque ofrece una solución binaria, una solución rapidísima a una crisis que lleva décadas gestándose. Pero justo ahí, justo en esa promesa, es donde necesitamos hacer una pausa y mirar debajo del capó. Porque si analizamos a fondo el material que tenemos para la inmersión profunda de hoy, la comparativa clínica entre este fenómeno del GLP-1 y lo que los documentos llaman el protocolo activo vital, el panorama es muchísimo más complejo. Así es. Y quiero dejar algo súper claro antes de arrancar. La misión de nuestra exploración hoy no es hacerle una fiesta a una inyección de moda. El objetivo es aplicar un enfoque verdaderamente profesional, estrictamente dirigido al paciente. Ese es el punto clave, dirigido a la salud integral del paciente. Exacto. Porque la pregunta central, la que incomoda a muchos, es esta. Con todo este boom farmacológico, ¿estamos realmente curando el metabolismo humano o simplemente le estamos poniendo un parche carísimo a una crisis masiva de soberanía biológica? Y fíjate que esa es, sin duda, la interrogante fundamental de nuestra era en términos de salud pública. Porque para abordarla de forma seria, es imperativo ir más allá de los titulares de Internet y diseccionar la fisiología real. Ujú. La tendencia nos empuja a ver estos medicamentos como, pues, la única salida lógica para una epidemia de obesidad. Sin embargo, manipular la biología humana a esta escala, alterando las señales de supervivencia primaria, tiene matices muy profundos. O sea, no puedes simplemente silenciar una alarma de incendio en un edificio y asumir que las llamas se apagaron solas. ¡Guau! Esa analogía del incendio me encanta. O sea, antes de debatir si son la gran salvación o un peligro oculto, hay que entender qué están haciendo exactamente dentro del cuerpo. 100%. Porque la gente escucha las siglas GLP-1 y, digo, suena a un químico sintético, a un invento de un laboratorio ultrasecreto, pero la realidad, y corrígeme si me equivoco, es que este péptido similar al glucagón tipo 1 es una hormona que nuestro cuerpo ya produce de forma supernatural. Exactamente. No es un invento marciano. El diseño evolutivo de nuestro sistema digestivo es fascinante. En un estado natural y sano, cuando tú comes y los alimentos llegan al intestino, unas células específicas liberan esta hormona, el GLP-1. Ajá. Y esta hormona actúa como un director de orquesta. Despliega acciones coordinadas de una forma brillante. Primero, le avisa al páncreas que estimule la secreción de insulina. Pero no a lo loco, ¿verdad? No, para nada. Lo hace de forma muy inteligente y proporcional a la carga de glucosa que acaba de entrar. Segundo, ralentiza el vaciado gástrico. Es decir, la comida pasa más lento, se queda más tiempo en el estómago. Ok. Y tercero, y esto es clave, viaja por el torrente sanguíneo directamente a los centros de recompensa y de apetito en el cerebro, para entregar un mensaje súper claro de saciedad. Es un sistema de comunicación impecable, la verdad. Pero, a ver, aquí es donde entra el detalle fundamental con estos fármacos que están rompiendo récords. Las fuentes nos dicen que no son una simple recarguita de esta hormona natural. Actúan como imitadores, sí, pero a lo que los textos médicos denominan dosis suprafisiológicas.
Exacto, dosis altísimas. Estamos hablando de niveles de concentración que un ser humano, por su propia cuenta, jamás podría producir en la vida. Y todo este exceso tiene un único fin, que es forzar una pérdida de peso drástica. Y fíjate que esto me lleva a pensar en una imagen muy clara para quienes nos escuchan lo visualicen. A ver, cuéntame. Haz de cuenta que nuestro GLP-1 natural es como un invitado muy educado en una cena. Terminó su plato, se acerca discretamente al cerebro y le susurra: «Oye, estuvo delicioso, pero ya estoy completamente satisfecho». Muy sutil, claro. Súper sutil, pero estas inyecciones sintéticas son otra historia. Son como si contrataras a un guardia de seguridad inmenso, le dieras un megáfono gigante y lo pusieras a gritar en medio del restaurante. Se acabó, todo mundo para afuera, la cocina está cerrada y además el guardia bloquea físicamente la puerta del estómago para que no entre absolutamente nada más. Es una analogía brillante, de verdad, porque lo que revela esa imagen es precisamente y lo digo como médico, la violencia metabólica de la intervención. Violencia metabólica. Sí, porque ese nivel de señalización, ese megáfono químico del que hablas, es tan ensordecedor que el cerebro no tiene más remedio que capitular. Por eso los resultados en la reducción del apetito son inmediatos y abrumadores para el paciente. Te quita el hambre por completo. Casi por completo, se anula el libre albedrío sobre la ingesta de comida. Pero aquí está el detalle. El cuerpo humano es un sistema que siempre, invariablemente, busca la homeostasis, el equilibrio. Claro, el cuerpo se defiende. Exacto. Cuando tú amplificas una señal biológica a volúmenes extremos de manera sostenida, alteras la sinfonía celular. Si mantienes ese megáfono encendido las 24 horas del día, los receptores naturales de tu cuerpo inevitablemente empiezan a ensordecer. Y claro, si ese megáfono es tan espectacularmente efectivo para silenciar el hambre y hacer que los números en la báscula caigan en picada, pues la lógica de mucha gente es muy directa. Dicen: «Oye, pues que lo pongan en el agua potable». Sí, que se lo den a todos. Exacto, que lo regalen en la esquina. Pero aquí tenemos que aplicar el enfoque profesional y ético del que hablan nuestras fuentes, porque hay que trazar una línea clínica muy, pero muy estricta. Los documentos son categóricos al advertir que el uso de cualquier agonista de GLP-1 requiere una supervisión exhaustiva por parte de un especialista médico. Definitivamente. Y si conectamos esto con la práctica médica responsable, el objetivo de nuestro análisis no es satanizar a la molécula. Digo, la ciencia detrás de estos fármacos es un logro monumental de la humanidad. Sí, nadie niega que sea ciencia de primer nivel. 100%. Y existen escenarios clínicos donde encender ese megáfono no solo está justificado, sino que literalmente salva vidas. ¿Cómo en qué casos? Tomemos el caso de un paciente con obesidad mórbida, que además tiene diabetes tipo 2 descontrolada y un riesgo cardiovascular inminente. Cuando un infarto o un accidente cerebrovascular es una amenaza que puede ocurrir mañana, el peligro inmediato supera con creces cualquier efecto secundario del fármaco a largo plazo. Claro, es una emergencia. Exacto, es apagar el incendio ya. En ese contexto, utilizar el fármaco como una intervención de rescate, como una herramienta coadyuvante, es una decisión clínica sumamente acertada. Entiendo perfectamente ese escenario, y tiene todo el sentido del mundo. De hecho, el concepto de soberanía biológica que mencionan los textos no nos invita a rechazar la medicina moderna, ni a volvernos unos extremistas naturistas que rechazan todo. Para nada. Se trata de usar la ciencia a nuestro favor de forma inteligente. Pero, a ver, voy a ser un poco de abogada del diablo aquí. Adelante. Me cuesta aceptar que esa sea la norma actual. Seamos realistas. La enorme demanda mundial, los desabastos en farmacias, no vienen solo de pacientes al borde de un infarto. Es verdad. Hay una avalancha de prescripciones en clínicas estéticas y a veces ni siquiera eso. Hay un mercado gris gigantesco impulsado por una conveniencia puramente cosmética. Gente sana buscando entrar en el traje de baño para las vacaciones de verano. Entonces, desde tu perspectiva profesional, ¿cómo manejamos esta zona gris entre una necesidad clínica urgente y la cultura de la dieta rápida? Esa es la pregunta del millón. Y es el punto de quiebre de la crisis que estamos presenciando. El peligro masivo surge precisamente cuando se medicaliza a individuos metabólicamente sanos o a personas que quizá tienen un sobrepeso muy leve, ignorando por completo la evaluación integral de riesgos. Porque no es como tomarse una vitamina. Para nada.
Cuando un profesional de la salud cede a esa presión estética del paciente y receta un análogo hormonal tan potente sin un diagnóstico de necesidad real, se está cruzando una línea ética muy peligrosa. Totalmente. Básicamente se le está enseñando a un organismo que quizá, fíjate bien, quizá solo necesitaba unos ajustes en su estilo de vida, que la única manera de regularse es mediante una intervención química externa y permanente. Uf. Es una abdicación total de la capacidad que tiene el cuerpo para autorregularse. Y esa abdicación tiene unas consecuencias físicas brutales. Consecuencias que casi nunca te mencionan en los videos virales de TikTok o de redes sociales donde ves estas transformaciones físicas increíbles. Así es, no te cuentan la historia completa. Las advertencias detalladas del protocolo activo vital sobre este uso indiscriminado, hay datos que, la verdad, resultan escalofriantes. El más crítico es este concepto que ellos denominan sarcopenia acelerada. Un tema gravísimo. Los análisis de las fuentes revelan que hasta el 40% del peso total que una persona pierde bajo los efectos de estos fármacos puede ser masa muscular. Un 40% de músculo destruido. Es muchísimo. Y las fuentes hacen un énfasis enorme en que, sin masa muscular, el concepto de salud metabólica o de tener una longevidad funcional es una completa ilusión. Y ese porcentaje que mencionas debería encender absolutamente todas las alarmas en el ámbito de la salud preventiva. Porque existe una concepción súper errónea en la sociedad y muy arraigada de que el músculo es simplemente algo estético. Sí, que es para verte bien en el gimnasio o levantar cajas pesadas. Exacto, puro tejido contráctil. Pero en la fisiología moderna, entendemos que el músculo esquelético es el órgano metabólico más grande y activo de todo el cuerpo humano. ¿Cómo es eso? Funciona como un sumidero. Hace cuenta que es una esponja gigante que absorbe y gestiona toda la glucosa circulante. Cuando tú fuerzas al cuerpo a entrar en un estado de inanición química, inducido por estas inyecciones masivas de GLP-1. Porque dejas de comer casi por completo. Claro, y si además no hay un estímulo adecuado de entrenamiento de fuerza, ni un aporte proteico meticuloso, el organismo entra en modo de pánico por la falta de energía. Literalmente dice, me estoy muriendo de hambre. ¿Y de dónde saca la energía? Pues para sobrevivir ese déficit calórico tan extremo, el cuerpo comienza a canibalizar su propio tejido muscular para obtener aminoácidos y energía rápida. O sea, se come a sí mismo. Se come su propio músculo. Se reduce el porcentaje de grasa, eso es cierto, pero en el proceso, el paciente desmantela por completo su propio motor metabólico. A ver, aquí vuelvo a interrumpirte poniéndome en los zapatos de alguien de nuestra audiencia que tal vez lleva una década peleando contra la obesidad, probando miles de dietas, rebotando una y otra vez. Claro, es una lucha muy frustrante. Súper frustrante. Si esa persona se sube a la báscula y ve que ha bajado, no sé, 15 o 20 kilos en 6 meses, el impacto psicológico es enorme, se siente increíble, segura de sí misma, la ropa le queda holgada, caminar le cuesta muchísimo menos, las rodillas ya no le duelen. En ese estado de euforia, yo te pregunto, ¿qué le importa realmente si una parte de esos 20 kilos era músculo? El alivio de soltar ese peso es monumental. Y es una reacción 100% humana y comprensible. El alivio mecánico sobre las articulaciones, no tener ese peso extra en las rodillas y la gratificación de ver caer los números en la báscula son factores súper poderosos. Te cambian el día a día. Sin duda. Sin embargo, y aquí es donde el enfoque clínico centrado en el paciente es vital, esto plantea la diferencia abismal entre simplemente perder peso y verdaderamente ganar salud. Ok, a ver, explícame esa diferencia. Permitir la destrucción de la masa muscular es una catástrofe metabólica diferida. Para ilustrarlo, imaginemos un automóvil deportivo que consume demasiada gasolina. Y para solucionar ese gasto, el mecánico decide arrancarle la mitad de los cilindros al motor y quitarle piezas vitales. Pues el coche va a pesar menos. El automóvil pesará mucho menos, claro que sí, pero su capacidad de funcionar, su potencia y su rendimiento interno han quedado completamente arruinados. Al perder ese 40% de músculo, el metabolismo basal de la persona se desploma drásticamente. Y el metabolismo basal es lo que quemamos en reposo, ¿no? Exactamente. Es la cantidad de calorías que tu cuerpo quema en reposo absoluto solo por mantener tus órganos funcionando. Si pierdes motor, quemas mucho menos combustible estando sentado. Lo cual nos lleva directamente, como dicen las fuentes, a la trampa perfecta. El segundo gran peligro documentado, el temido efecto rebote.
Porque claro, si dejaste tu metabolismo basal por los suelos, las matemáticas de la energía ya no juegan para nada a tu favor. El mecanismo del rebote es pura lógica fisiológica de verdad. Imagínate que el paciente decide suspender las inyecciones. Porque ya llegó a su peso ideal o porque ya no puede pagarlas. Exacto. Ese megáfono químico que silenciaba el apetito desaparece de un día para otro. El hambre regresa y a menudo regresa con mucha mayor intensidad porque el cerebro detecta que ha pasado por una hambruna prolongada. Claro, el cerebro quiere recuperar lo perdido. Pero el escenario interno del cuerpo ha cambiado radicalmente. Ahora esa persona tiene un apetito feroz, pero un motor metabólico mucho más pequeño debido a la pérdida de músculo que mencionamos. Uf, es la tormenta perfecta. Queman muchísimas menos calorías en reposo que antes de iniciar todo el tratamiento. ¿Cuál es el resultado inevitable? Una recuperación súper acelerada del peso. Y casi siempre las personas terminan superando el peso inicial que tenían. Y el gran problema, según leí en los documentos, es que ese peso recuperado es casi exclusivamente tejido adiposo, grasa pura, porque el músculo que se perdió no se regenera por arte de magia nada más por volver a comer. Así es. El músculo requiere un estímulo mecánico súper intenso para reconstruirse. No vuelve solo. Y el agravante de todo este panorama es que la raíz del problema original sigue intacta. Las fuentes mencionan algo crítico, y es que el fármaco enmascara la señal de hambre, pero si el paciente tenía una resistencia a la insulina severa a nivel celular, esa disfunción jamás se curó. Solo se le puso pausa. Exactamente. Es esconder el polvo debajo de la alfombra. Y esto expone el tercer riesgo grave que señala el protocolo activo vital, la erosión de la autonomía biológica. Yo creo que el fin último de cualquier profesional de la salud debería ser que la persona recupere las riendas de su propia química interna, ¿no? Ese debería ser siempre el objetivo de la medicina preventiva. Pero si la intervención te destruye el músculo, no te corrige la resistencia a la insulina y encima te garantiza un rebote catastrófico al suspenderla, en la práctica estás condenando al paciente a una dependencia química para el resto de su vida. Es como firmar una suscripción mensual y eterna solo para poder gestionar tu propio metabolismo. Y fíjate que esa pérdida de autonomía es el aspecto más preocupante a largo plazo. Al delegar la gestión de tu apetito y la regulación de tu glucosa a una molécula sintética de forma indefinida, el paciente se convierte, literal, en un rehén de la industria farmacéutica. Es fuerte escucharlo así. Es fuerte, pero es real. Reitero lo que decíamos al principio. Para aquellos en un riesgo clínico inminente, esta estabilización temporal es un salvavidas invaluable. Pero cuando se promueve como una estrategia generalizada para toda la población, estamos renunciando a la capacidad intrínseca del organismo para sanar por sí mismo. Se abandona por completo la búsqueda de la resiliencia metabólica. Ok, entonces si el escenario es que los fármacos son un parche con costos ocultos súper severos para la gran mayoría, o en su defecto, una intervención de emergencia solo reservada para casos graves, la pregunta obligada para ti es, ¿cómo se recupera esa resiliencia de forma real? Excelente pregunta. Y es justo aquí donde los documentos de nuestra investigación introducen la gran solución estructural, el protocolo activo vital. El enfoque que plantean gira en torno a sensibilizar a las células a la insulina, pero utilizando las vías naturales del cuerpo. Hablan extensamente de consolidar al músculo, como decías, como un órgano endocrino. De hecho, argumentan que el entrenamiento de fuerza constante es la intervención médica más potente que existe en el mundo para la regulación de la glucosa. Y vaya que es un cambio de paradigma extraordinario dentro de la medicina, porque normalmente todos visualizamos la regulación de la glucosa como una tarea exclusiva del páncreas y de la insulina, ¿no? Sí, pensamos en el páncreas y ya. Pero cuando nosotros sometemos al músculo esquelético a un entrenamiento de fuerza, a contracciones intensas con resistencia, ocurre algo fascinante a nivel celular. La contracción mecánica, el simple hecho de hacer fuerza, obliga a unas proteínas transportadoras, que se llaman GLUT4, a desplazarse hacia la membrana de la célula muscular para dejar entrar la glucosa del torrente sanguíneo. Ah, o sea, abren las puertas solas. Exacto. Y lo más increíble es que lo hacen de forma completamente independiente de la insulina. ¡Wow! O sea, no necesitas a la insulina para meter esa glucosa. No la necesitas en ese momento. Es decir, estamos abriendo las compuertas para limpiar el azúcar de la sangre usando pura energía mecánica. Además, durante este proceso,
El músculo contraído secreta unas sustancias súper importantes llamadas miocinas. ¿Y qué hacen esas miocinas? Estas moléculas actúan como mensajeros químicos que viajan por todo el cuerpo, reduciendo la inflamación sistémica y comunicándole a todos los demás órganos que el entorno metabólico está activo, sano y funcionando. Es una maravilla. Es como si cada vez que levantamos peso o hacemos un esfuerzo de resistencia importante, estuviéramos abriendo una farmacia interna produciendo nuestra propia medicina a demanda. Esa es la descripción perfecta. Pero a ver, el entrenamiento es solo una parte del engranaje, ¿verdad? El protocolo activo vital también pone sobre la mesa el concepto de nutrición estratégica, y la forma en que lo abordan me parece revolucionaria. Es un enfoque muy distinto al tradicional. Tran contra calorías que salen, y empezar a entender la comida como información celular pura. Aseguran que cada bocado le está enviando un paquete de instrucciones a nuestra biología. Y es que el concepto de los alimentos como información es la base absoluta de la endocrinología nutricional moderna. Una dieta que está fundamentada en comida real, comida densa en nutrientes, con el aporte correcto de proteínas y de grasas saludables, envía señales inmediatas de saciedad y de reparación al cuerpo. Y me imagino que los procesados hacen lo contrario. Exactamente lo contrario. Los alimentos ultraprocesados envían señales de escasez nutricional y muchísima inflamación, lo que perpetúa ese ciclo de hambre constante y de acumulación de grasa del que la gente no puede salir. O sea, ¿tú planteas que esto es un sistema de programación? Fíjate, si la nutrición estratégica es como el código de software que escribimos para nuestras células a través de los alimentos, y el entrenamiento de fuerza es la actualización constante del hardware de nuestro cuerpo, Me gusta por dónde vas. pues cuando ambos sistemas operan en perfecta sincronía, el resultado natural es que el organismo optimiza la producción de sus propias hormonas, incluyendo nuestro GLP-1 interno. Y todo esto gratis y sin pagar el peaje de los efectos secundarios destructivos de las dosis sintéticas masivas. Esa integración entre software y hardware resume perfectamente la gran meta clínica de este protocolo. Y esto nos enlaza de forma directa con el pilar final que establece el documento, que es vital: la educación crítica. Súper importante. Porque, seamos honestos, proporcionar la mejor rutina de fuerza del mundo o la lista del supermercado perfecta no sirve de absolutamente nada si el individuo no comprende la mecánica detrás de sus propias acciones. Claro, si solo siguen instrucciones a ciegas, se van a rendir a la semana. Exacto. La verdadera soberanía biológica, esa independencia metabólica profunda que buscamos, se alcanza únicamente cuando existe una comprensión real de la propia fisiología. El paciente necesita entender, por ejemplo, por qué una noche de mal sueño dispara sus picos de glucosa al día siguiente. O por qué desayunar pura proteína lo mantiene saciado mientras que un panecillo dulce le provoca un bajón de energía a las 2 horas. Así es. Proveer esta educación, empoderar con conocimiento, es la máxima expresión del respeto profesional hacia el paciente. Totalmente de acuerdo. Es pasar de ser sujetos pasivos, pacientes que solo se sientan a esperar la redención a través de una jeringa semanal, a convertirnos en los directores activos y responsables de nuestra propia salud celular. Y bueno, ya para aterrizar toda esta exploración profunda y conectar los puntos de lo que hemos analizado a partir de las fuentes de hoy, creo que la conclusión es clara. La ciencia detrás de los agonistas del receptor de GLP-1 es asombrosa, aquí no hay debate al respecto. Ninguno. Son una maravilla científica. Constituyen herramientas de intervención poderosísimas que, bajo un escrutinio médico riguroso, de verdad pueden cambiar el rumbo de un paciente en alto riesgo. Sin embargo, si el objetivo final de todos nosotros es la longevidad funcional, la vitalidad real y la soberanía metabólica, la respuesta no viene preempacada en un refrigerador de la farmacia. La salud real se construye día a día en el esfuerzo muscular y en las decisiones nutricionales bien informadas que tomamos en nuestra propia mesa. Así es. La clave clínica siempre va a residir en equilibrar el enorme respeto que le tenemos a las innovaciones farmacológicas con nuestra responsabilidad inalienable de proteger y estimular nuestra biología de forma natural. 100%. Y sabes, esto plantea una interrogante mucho más profunda. Un pensamiento para llevar, si observamos el panorama completo de la sociedad actual. A ver, cuéntanos, si la evidencia científica ya nos demuestra que el músculo esquelético es el órgano endocrino más poderoso a nuestra disposición para gobernar el metabolismo, y que la resistencia física es la llave maestra que activa nuestra farmacia interna,
Entonces el desafío real para el futuro de la salud pública quizá no sea sintetizar moléculas cada vez más y más potentes para anular los efectos de nuestro sedentarismo crónico. ¡Wow! Quizá la verdadera urgencia sea replantear la arquitectura misma de nuestro entorno. Deberíamos preguntarnos seriamente si tiene sentido seguir construyendo ciudades, espacios de trabajo y rutinas diarias que promueven activamente la atrofia muscular, para luego intentar curar esas consecuencias con inyecciones crónicas. Creo que el reto definitivo será diseñar vidas y entornos que le exijan físicamente a nuestros cuerpos fabricar su propia medicina todos los días. Qué poderoso pensamiento. Para cerrar, nos dejas con muchísimo para reflexionar sobre cómo estamos diseñando nuestro día a día. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante de estas fuentes. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.